determinar quién puede tener una licencia y quién no puede tener una licencia. Se oponen a eso porque han estado en los últimos 15 años timando al Estado Dominicano. Robando. ¿Cómo ese dinero entra a la banca nacional? Porque se supone que existe una ley de lavado de activos. Yo creo que llegó el momento, el tiempo, para que todo este desorden que existe en la República Dominicana en los juegos de azar se termine. Amigos, bienvenidos a esta entrega con José Castillo, experto en juegos de azar con más de 30 años de experiencia. Él tiene información relevante sobre el grito que tienen los dueños de bancas de lotería ante una nueva solicitud de interconexión con la Dirección General de Impuestos Internos para que empiecen a pagar impuestos. Y también de otros detalles de esa comisión que busca aplicar nuevas reglas a este desorden que tenemos en la República Dominicana en cuanto a sorteos y juegos de azar se refiere. Bienvenido, José Castillo. Gracias, Peguero. Buenos días y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la sociedad dominicana y poder aportar algunos conocimientos e informaciones que sirvan para poder resolver la problemática de los juegos de azar en la República Dominicana. Mire, ¿qué es lo que ha pasado? Porque usted me decía que ellos estaban como gritando ante la solicitud de interconectar esas máquinas, esos verifón a lo que usted hacía referencia a la Dirección General de Impuestos Internos, interconectarlo para que ellos empiecen a pagar el billete y que ese dinero entre a las arcas del Estado. Mira, en la actualidad, el Consejo aprobó en su última reunión a solicitarle al Ministerio de Hacienda una ordenanza para cumplir con el mandato del decreto presidencial que establece que la base de datos del plan de regularización del 2022, unas 72,000 bancas, deben ir inmediatamente a la Dirección General de Impuestos Internos para fines de comenzar a tributar, a pagar los impuestos. El sector de bancas de lotería está opuesto a esto, según ellos, bajo la premisa de que el Estado, cuando suba esas 72,000 bancas, no va a corregir el problema de determinar quién puede y quién no cumple con la normativa para recibir una licencia. La realidad es que el Estado está obligado a mantener esa posición y a enviar todas las datas a la Dirección General de Impuestos Internos y estas personas empiecen a tributar y en un proceso de 90 a 120 días determinar quién puede tener una licencia y quién no puede tener una licencia. Entonces, en ese aspecto, ¿qué otros argumentos ellos colocaron sobre la mesa cuando se les dijo específicamente de esa propuesta de que obligatoriamente tienen que estar interconectados y si ellos vendieron 100 millones tienen que pagar en base a 100 millones? No, mira, la Federación Nacional de Bancas de Lotería, su representante, estuvo de acuerdo con que se manden toda la data a la Dirección General de Impuestos Internos y que se comience un proceso de depuración. Ahora, los banqueros en general, los que están en la calle operando, las compañías privadas, se oponen a eso porque han estado en los últimos 15 años timando al Estado Dominicano, robándole al Estado Dominicano y no pagando los impuestos. La posición del Consejo y del que preside el Consejo, el señor Don Quico Tabar, es que a partir del mes que viene, todas estas bancas estén tributándole al Estado y que se creen las comisiones necesarias donde estén integradas por representantes de las diferentes loterías y por la Federación Nacional de Bancas de Lotería y las asociaciones para que comience un proceso de depuración que pueda arrojar quiénes pueden operar juegos de azar en la República Dominicana en un periodo de 90 a 120 días. ¿Y qué fuerza tiene ese sector que se opone? Porque hablamos de que hay muchos que son diputados, otros son senadores. ¿Qué va a pasar con ese sector? ¿Que le conviene la ilegalidad para ellos seguir enriqueciéndose? No, lo que pasa es que cuando tú hablas del sector de juego, tenemos que segmentarlo.
hay un grupo de sector de juego que son los que yo he llamado los decamisados, los hijos de Machepa y Checho Pijín, que son aquellos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10 bancas. Y hay un grupo pequeño, poderoso, política y económicamente, que maneja más del 65% de todas las bancas en 8 provincias. Y entonces, esa gente son los que se oponen a que el Estado traiga el orden, pueda fiscalizar y lo pueda regular a través de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuánto dinero estaría recibiendo el Estado? Usted dijo en la entrega pasada que cerca de 9,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. O sea que de golpe y porrazo, si ya se decide que tienen que empezar a pagar todos, no importa quién sea, entonces automáticamente estaría recibiendo ese dinero. Nosotros hemos dicho que el Estado podría estar recibiendo 8,000 millones de pesos anualmente, pero ha sido regulando, es decir, disminuyendo esa cantidad de bancas que hay ahora mismo en la calle, que son alrededor de 100,000 puntos de venta, reduciendo esa cantidad a unos 45,000 licencias establecidas legalmente, respetando los derechos adquiridos de los banqueros que han estado operando desde el año 1999 y respetando las normas, las disposiciones legales existentes, resoluciones, decretos y leyes que establecen los derechos de los propietarios de bancas legales. Se habla del control de los sorteos que estén a cargo de la Lotería Nacional. ¿Cómo será esa dinámica? Porque hemos analizado en varias oportunidades que aquí se realiza un sorteo cada 5 minutos y que según sus estimaciones, aquí se apuestan cerca de 400 millones de pesos diarios. La realidad es que en los últimos 15 años el Estado ha perdido el control de los sorteos que se celebran en la República Dominicana. Y hay muchos sorteos de loterías extranjeras que están celebrándose o vendiéndose en el país sin ninguna clase de regulación, sin ninguna clase de supervisión. Y además existen más de 96 sorteos que se celebran diarios cada 5 minutos. Cada 5 minutos se celebran 7 sorteos por cada 5 minutos. ¿Y cómo se hará en el nuevo plan? Bueno, la nueva disposición y el interés que tiene el Consejo de Seguimiento al Plan de Regularización es que todos estos sorteos solamente puedan estar operando en el país aquellos que estén regulados y supervisados por las autoridades, es decir, la Lotería Nacional y el Ministerio de Hacienda. Entonces, explíquenos quién cobra y cómo se cobra ese dinero, por ejemplo, de una lotería que viene de esas islitas, que según yo tengo entendido, fueron dominicanos que con la habilidad de negocios viajaron hacia esas islas. En esas islas supuestamente esos sorteos no lo hacen, pero que están sirviendo la información para que aquí se hagan esos sorteos y cómo se recoge ese dinero a nivel nacional. Miren, en la República Dominicana se venden loterías extranjeras y el dinero corre como corre el dinero de las loterías locales. Es decir, en una banca el usuario requiere los sorteos. Dice, mira, yo quiero que tú me le pongas 100 pesos a la lotería de Nueva York. Y entonces las bancas de lotería están diseñadas para vender terminales. Es decir, combinaciones del 00 al 99 y lo hacen palé, tripleta, super palé y esto origina un costo de los boletos y también unos beneficios que tienen los banqueros. Pero ellos no se respetan la licencia entre ellos mismos. Por ejemplo, si yo soy dueño de la lotería, de la lotería de esa de las islas, yo no soy el que cobro todo ese dinero aquí en esa banca a nivel nacional, o esas bancas me liquidan por vender esos números que son míos. No. Si tú tienes tu propio negocio, tú pones sorteo. Los banqueros no le pagan, excepto al Estado, le pagan los impuestos y le deben pagar una serie más de condiciones que tienen las normas
sobrepago de premios y todo eso. Pero el que tira el sorteo aquí, el beneficio que recibe es lo que él personalmente recibe de las ventas y de el posicionamiento del sorteo. Porque ¿qué es lo que pasa? Los sorteos están posicionados en la sociedad dominicana. El sorteo más fuerte que hay en la República Dominicana son los dos sorteos de la Lotería Nacional. El de las 3 de la tarde y el de las 9 de la noche. Después le siguen otras compañías privadas, como el sorteo del Loto Real del Cibao, que es, después de la lotería, es el sorteo con mejor posición. Y así hay una escala hasta de un sorteo que su incidencia en la sociedad, en el sector de juego, es a veces hasta de un 1%. Pero cuando tú haces un cálculo de 100,000 puntos de venta, lo que sea que vendan, se vuelven millones de pesos. ¿Y cómo ese dinero entra a la banca nacional? Porque se supone que existe una ley de lavado de activos y un dinero que no paga impuestos, que no ha sido transparentado, ¿cómo entra al sistema financiero de la República Dominicana? Bueno, muchos de estos propietarios de grandes negocios tienen negocios paralelos. Tienen dealer, tienen grandes supermercados, compran grandes propiedades, propiedades premium de un alto costo, tienen medios de transporte muy costosos. Por ejemplo, hay dueños de banca que tienen 1 y 2 helicópteros. ¿Cómo? Sí, sí. 1 y 2 helicópteros. Sí, sí. Aquí hay gente que dura tiempo sin pisar la tierra y viven en el aire. En un principado. Sí, esa es la realidad. Pero cuando tú haces un análisis de ellos, son gente que están cerca del gobierno y de las instituciones que están supuestas y que están llamadas a regular los juegos de azar en la República Dominicana. Pero ¿y cómo entonces se va a implementar un reglamento si ellos están cerca del poder? Bueno, es que este presidente de la República tiene la intención de, antes de él salir del gobierno, dejar organizado, transparentizado los juegos de azar. ¿Y qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? Hasta ahora se lo han impedido la incapacidad y la complicidad de los sectores, de los funcionarios, de las personas que tienen que regular el sector de bancas y de loterías en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se hará el presidente para romper con ese yugo maldito? Porque Kiko Tabar, tengo entendido, que ha intentado marcharse en más de una oportunidad, pero que el presidente supuestamente le ha manifestado que se mantenga firme porque el cambio en las loterías va. Sí, Kiko está comprometido con el sector de juegos del país, de crear regulaciones y de organizar este sector, transparentizar este sector y que el dinero que producen las rifas en la República Dominicana vayan al sistema bancario dominicano de manera transparente y que se paguen los impuestos como establece las normas y los contratos. ¿Y qué uso se le va a dar a esos 8,000 millones de pesos en caso de que entren? ¿Hay un compromiso de alguna ejecución a través de la lotería? ¿Qué planes se tiene? Porque eso tiene que ser retribuido, porque la promesa de pagar esos impuestos es que el Estado te quita a ti, me quita a mí, le quita al otro, hace puentes, hace carreteras, hace obras, organiza los hospitales y demás. Bueno, hasta ahora mismo los impuestos que se pagan, los pocos impuestos que se pagan de las bancas, están distribuidos una parte a la educación y algún porcentaje de lo que recibe se le envía de nuevo a la Lotería Nacional para fines de nómina y de ejecución administrativa. Y entonces, ¿qué otras cosas se conversaron, José Castillo, en esa reunión? Bueno, en el consejo... En el consejo, ¿qué se comenta? Bueno, ¿Qué se dice? En el consejo hay una discusión de cómo se va a organizar todo este sector, las normas para poder emitirle los permisos, cómo se va a hacer ese proceso. Yo entiendo lo siguiente, que para que este proceso sea transparente, legal y no
y no termine en los tribunales. El Estado tiene que organizar y establecer reglas claras, respetando los derechos adquiridos de los propietarios de banca y mostrándole al sector que realmente hay un interés, no solamente de cobrar impuestos, pero de organizar, fiscalizar y respetar a aquellos que han estado en el negocio hace 28 años, 30 años. De regularse, ¿cuántos sorteos se quedarían en promedio en la actualidad de regularse? Bueno, haciéndolo correctamente y legalmente, aquí deberían de funcionar los 2 sorteos de la Lotería Nacional en materia de quinielas. Quinielas y palé y triple. Y lo otro debería de ser los contratos de los concesionarios, que cada uno de ellos está supuesto a tener 2 sorteos semanales, pero que todos celebran más de 14, excepto de Leisa, celebran 14 sorteos a la semana. Que los jugadores, ¿cómo ven esto? Usted que está dentro de ese mundo. Porque aquí el único que pierde es el jugador, porque entre tantas loterías, tantas opciones, el que cae en el vicio, el que se vuelve un ludópata, no le alcanza el dinero con tantas loterías. Bueno, es que esa ha sido mi lucha constante en los últimos 18 años, exigiéndole al gobierno que tiene que regular este sector, porque esta gente no se llenan y no se satisfacen con tener 100, 200, 300, 1000 bancas. Es que a diario en este país se están colocando negocios nuevos y la sociedad dominicana no se merece que en cada esquina existan 10, 15, 12, 14, 20 bancas de lotería vendiendo diario a cada 5 minutos, celebrando 7, 8 y 10 sorteos. Eso está acabando con el pueblo. Y cómo puede el pueblo dominicano pues zafarse, porque tampoco hay una política de educación, de corrección, de tratamiento a esas personas que ya están cayendo en la bancarrota, que cobran y automáticamente lo deben por los números que a veces han tomado fiados. Definitivamente, hay gente que tiene un problema de comportamiento en base a los juegos, que a veces hasta el dinero de los medicamentos, de comprar las medicinas para su salud, lo invierten en una banca de lotería. Y en cuanto a los demás juegos de azar, ¿qué se ha planteado? Los casinos, otras salas de juego que se han popularizado. ¿Qué se ha determinado con ese aspecto? Bueno, ¿Los casinos están regulados 100% o todavía hay un margen de algunos que tienen sus mesas clandestinas? Bueno, los casinos están presentes, tienen un representante la Comisión Hípica también, y así como las bancas deportivas, aparte y también así las bancas de lotería que están representadas por la Federación Nacional de Banca de Lotería. Y también hay un representante de las loterías privadas. Cada una de estas personas está abogando por sus intereses. Y el Estado, además, que tiene un papel regulador y también tiene un interés marcado en que se organice por el problema de los impuestos. Ahora, la posición de los dueños de los juegos aquí es siempre seguir sacándole ventaja al gobierno. La posición del Consejo es que se transparentice todo y que todo el mundo pague lo que tenga que pagar y use solamente lo que el Estado le ha autorizado. Esa es la intención del Consejo y eso es lo que yo entiendo que va a pasar en los próximos meses. Entonces se está agotando el tiempo para aquellos que se están haciendo ricos con este desorden, que les encanta que todo esto siga como está y que no haya entonces ningún cambio. Yo creo que llegó el momento, el tiempo para que todo este desorden que existe en la República Dominicana en los juegos de azar se termine. Yo creo que en los próximos 90, 120 días, la República Dominicana podrá ver el cambio a más de 300% de lo que existe ahora mismo. Usted pudo indagar, porque me decía, después que vio su entrega, el señor Rolando Espinal, que a él lo contactaron desde fuera y que los contactaron unos abogados supuestamente vinculados a la familia del Chapo Guzmán, reiterando él que aquí se estaba lavando dinero a través de las bancas
y que se le debía una suma importante al cartel de Sinaloa. ¿Usted pudo indagar eso o sigue sosteniendo su punto? Bueno, yo soy una persona que cuando yo analizo un sector como las bancas de lotería, me baso en una auditoría visual. Es decir, yo conozco cada banquero que opera en la República Dominicana. Lo conozco a veces personalmente. He visto su cara, su rostro, sé su nivel de educación, sé cuántas bancas tiene, dónde operan, porque tengo muchos años haciéndolo, investigándole, dándole seguimiento. Y yo puedo entender que la mayoría de los propietarios de banca no tienen capacidad para lavar dinero. Más de 2.500 propietarios de banca son hijos de Machepa y Checho Pijín. Son unos descamisados. Ahora, yo no puedo poner mi mano debajo de una guillotina por un grupo de 11, 18 propietarios de banca que existen en este país y decir radicalmente aquí que no hay lavado de activos. Porque es que el lavado de activos es una cuestión muy delicada. Todo aquel que está recibiendo dinero de una actividad ilícita está violando la ley 155-17. No importa cómo se llame ni la actividad que tenga. Si la actividad es ilícita y recibe fondos de esa actividad, está violando la ley 155-17. O sea, que eso hay que esperar entonces a lo mejor en el futuro. La mayoría de los banqueros en la actualidad están violando la ley 155-17 porque operan bancas ilegales y reciben dinero de esa actividad ilícita y no lo reportan al Estado Dominicano. Y se ha hablado de las condiciones de trabajo de las personas que están en esas bancas, de reportar eso a la TCS, de organizarlo, de darle mucho más, porque hay una empleomanía amplia, pero que los sueldos de esas personas todavía están por debajo del umbral de lo que necesita alguien para subsistir, que están en el inframundo en cuanto a sueldo se refiere. No, pero mira, hablando de esto, ¿por qué yo he dicho que hay una complicidad generalizada en todo esto para no acabar con el desorden? Te voy a poner un ejemplo. Aquí, las compañías privadas estaban obligadas a pagarle un salario a las mujeres que trabajaban en sus bancas sobre 25,000 pesos y pagar la seguridad social sobre ese monto. ¿Y qué pasó? Los grandes capitales de este negocio pudieron doblarle el brazo a la resolución de la Secretaría de Trabajo y crear una nueva resolución, la número 25, 2026, si no me falla mi memoria, y redujeron ese pago de las mujeres que trabajaban en las diferentes compañías privadas a 17,000 pesos. ¡Wow! Sectorizando el salario en detrimento de esas trabajadoras y en detrimento de la seguridad social. Y eso no se hizo por gusto. ¿Por qué se hizo? Porque eso está corrompido. Eso costó dinero. Hacer esa resolución que se había tratado de hacer durante el tiempo en que el secretario de Educación era ministro de Trabajo y no se pudo porque él se opuso y no se prestó a eso. Y con el nuevo ministro de la Secretaría de Trabajo, entonces lograron esa gente establecer una resolución para perjudicar a las trabajadoras de las loterías privadas y enriquecerse ellos mucho más, teniendo beneficios de miles, de cientos de millones de pesos. ¿Por qué esas mujeres no se tiraron a la calle? No están organizadas, no tienen una federación, no tienen nada. No están organizadas y además tienes que entender que la mayoría de las mujeres que trabajan en las bancas de lotería, primero tienen un bajo nivel de educación, de preparación, y además son madres solteras. Algunas de ellas cuidan su bebé
en el piso el día entero debajo en la banca con temperatura hasta de 90 grados. Porque el Estado, que tiene una responsabilidad, y el gobierno de fiscalizar y supervisar estos negocios, no lo hace, y eso está prohibido por la ley. No deben haber ningún menor en bancas de lotería. No pueden entrar, no pueden estar en ellas. Y si tú vas, de cada 10 bancas, hay 7 que tienen pequeños niños acostados en el piso, cuidándolo su mamá, pero vendiendo números en una banca. 90 grados se achicharran, José. No, yo he ido a banca, yo personalmente. Yo he ido a la 1 de la tarde a una caseta de esa y la temperatura ha estado a 105 y a 110. Ah, pero tú dices en Fahrenheit, sí, no sí, en Celsius. Sí, no. En Celsius, aquí no manejamos grados Celsius, por eso 90 ya No, es así. Sí, entonces, ¿hay algo más que usted quiera aportar sobre esas reuniones? Nosotros hemos estado estableciéndole que esta gente han podido estar tanto tiempo y este desorden ha crecido tanto por un problema de la complicidad y la corrupción que existe en el sector de juego de la República Dominicana. Y entonces nosotros, que lo decimos, a veces la gente piensa que nosotros solamente estamos diciéndolo. No, es que nosotros hemos tocado las puertas. Por ejemplo, nosotros... ¿Usted le envió una carta al presidente? No, nosotros le hemos enviado carta, no solamente al presidente, pero por ejemplo, nosotros le hemos enviado carta a la fiscal del Distrito Nacional, a Rosalba Ramos Castillo. Y le hemos enviado varias cartas, pero desde el 2021 y anterior al 2021, hemos estado tratando de que los fiscales cumplan con su papel y su responsabilidad que establece el Código Penal Dominicano en el artículo 410, y esto no ha sido posible. Esta carta nunca se nos dio una respuesta. ¿Qué deben hacer los fiscales en ese sentido? Y nosotros... ¿Qué les pide? Bueno, nosotros decimos que los fiscales deben operar de acuerdo a lo que establece la ley y sus responsabilidades. El artículo 410 del Código Penal Dominicano prohíbe todos los juegos de azar en la República Dominicana. Pero además establece una serie de penalidades y de multas que ningún dominicano puede operar negocios ilegales. Y entonces estas personas se hacen los ciegos y los sordos ante esto. Y las denuncias que ponemos de algunos ministerios públicos que están comprometidos con funcionarios dueños de banca de lotería y con propietarios de banca de lotería, inclusive llegando a decir, no, yo no someto a fulano de tal porque él le salvó la vida a mi hijo, porque él le compró una medicina, porque me pagó un servicio de ambulancia. Cosas así en los pueblos se dan, de que los fiscales dicen que no someten a un individuo que no solamente está timando al Estado, pero que está afectando el patrimonio y la banca legal de un propietario que paga sus impuestos. Y entonces se niegan. Por ejemplo, esta carta que ustedes pueden ver, fechada, sellada, que fue depositada ante la Fiscalía del Distrito, donde le poníamos a la honorable magistrada que las 4 circunscripciones del Distrito Nacional no estaban respetando el mandato de la ley y los fiscales no estaban cumpliendo con lo que manda y establece. Ella nunca le respondió entonces. Nunca nos respondió. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que nosotros le mandamos también una comunicación a la honorable Procuradora General de la República, en ese entonces la señora Miriam Germán Brito. ¿Qué decía la comunicación? Y nosotros le decíamos a la honorable magistrada que el Estado Dominicano le ha colocado el papel honroso de representarnos y de defendernos de aquellos malvados que no respetan el orden establecido para la buena convivencia y el disfrute de lo que llamamos un Estado de Derecho. Y le hemos estado librando una lucha titánica a través de todos estos años en busca de que el Ministerio Público pueda darle una respuesta
a cientos de ciudadanos que reclaman una tutela judicial efectiva a tiempo. Para desgracia de estos ciudadanos y de la sociedad dominicana, ha sido imposible que aquellos que están investidos por la ley para realizar un trabajo que ellos han jurado cumplir y respetar, no lo realicen y se conviertan hasta en cómplices por la falta de acción en sus obligaciones. ¿Qué le dijo Miriam? Nos reunimos 2 veces con la honorable magistrada en presencia de la magistrada quien hoy preside la Procuraduría General de la República, la doctora Jenny Berenice. ¿Y qué le dijo ella? Y se comprometieron con que iban a trazar una política homogénea a través de todo el Ministerio Público en la República Dominicana. Pero hasta la fecha nada ha pasado. En la actualidad, en la Procuraduría General hay depositadas 14 querellas y unas 26 denuncias contra legisladores que tienen cientos y miles de bancas ilegales, y por año estas querellas y denuncias han estado durmiendo el sueño eterno. Por eso es que nosotros hablamos de que esta gente tiene mucha suerte, pero además que existe una complicidad generalizada para que sigan operando y timando al Estado Dominicano como lo han hecho por años. Pero fíjate, nosotros decimos que la misma Federación de Banca de Loterías en el año 2023 le notificó al Estado este problema y le presentó una serie de puntos sobre el plan de regularización, el anteproyecto de ley, las ventas ambulantes, el pago de sobrepremio, máquinas y los verifones en los colmados, la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y el debido proceso, y la revisión de todos los contratos que existen entre el Estado y las compañías privadas, incluyendo el contrato de ellos mismos. Y a la fecha nada ha pasado ni nada se ha hecho. Por eso es que hablamos de complicidad y corrupción en el sector de banca. Pero más que eso, nosotros le enviamos al presidente de la República una comunicación donde le establecíamos ¿qué le decían al presidente? Un solo párrafo te vamos a leer por el problema del tiempo. Presidente, a usted lo han engañado y a la sociedad dominicana la han estafado, dañándole profundamente. Usted tiene la responsabilidad de defender a esta sociedad por encima de los intereses de un grupito que por años se han burlado de este pueblo y han estado timándole millones de pesos en detrimento de las necesidades perentorias de nuestra gente. ¿Cómo es posible, presidente, que el Estado Dominicano deje de percibir cientos de millones de pesos producto del desorden y la falta de transparencia en las instituciones que regulan los juegos de azar en la República Dominicana? Estas instituciones históricamente han sido administradas de forma personal, predominando los intereses políticos de un grupito o de un sector del gobierno de turno. Esto ha sido una práctica más de uno que de otro, pero la realidad es que han carecido de políticas y líneas de acción de carácter general, las cuales han de ejecutarse dentro del marco del orden jurídico e institucional. Necesitamos administraciones apegadas a la legalidad de sus actuaciones y sobre todo apegadas a la institucionalidad y a la transparencia. Y le describimos todo el problema y le dijimos al presidente de la República cuándo el Estado Dominicano podía percibir si se regulaban los juegos y se hacía una correcta fiscalización de lo mismo. Pero todo esto no es suficiente. Señores, el Ministerio de Hacienda hace varios años emitió una resolución sobre las bancas y establecía que en los operativos se le iban a establecer 200,000 pesos de multa a aquellas bancas que estuvieran operando ilegalmente. ¿Y qué pasó con eso? Miren, este es el periódico.
publicado por el Ministerio de Hacienda. Sí. Y esta es la resolución. Pero eso no se ha aplicado nunca. No se ha aplicado nunca y nosotros seguimos esperando y diciéndole al Ministerio de Hacienda que cuál es la razón por la cual no se ha aplicado esa resolución y ese mandato. Pero si ustedes verifican cuál ha sido el trabajo de la dirección de casino, nosotros recibimos en tiempo pasado la información de que ellos en un periodo le preguntamos y le solicitamos información sobre los operativos y ellos nos contestaron que ellos habían confiscado del 20 de agosto del 2020 al año 2023, ellos habían confiscado 892 bancas de lotería o agencias. Es decir, que en 3 años ellos confiscaron 892. Para resumirte esto, las bancas de lotería se confiscaron 60.79 bancas por mes. Es decir, 2 bancas por día. Pero además, en las loterías privadas se confiscaron 27 agencias por mes. Es decir, menos de una banca por día. Ahora, si tú ves la nómina que tiene la dirección de casino y juego de azar, el salario que se le paga a la directora de casino y juego de azar y el salario que devengan los inspectores y supervisores del Ministerio de Hacienda adherido a la dirección de juego de azar, tú encuentras que es una millonada. Y ellos, en esos operativos que dicen, no le aplicaron la resolución de Hacienda que te mostré anteriormente. O sea, que ni siquiera para pagarse ellos mismos hacen la labor de ellos cubrirlo, el gasto que les representan al Estado en la labor que deben hacer. Es por eso que nosotros hablamos de complicidad. Pero se viola la ley. Se viola la ley, siendo funcionario o no, por gusto. Nosotros creemos que esta complicidad le cuesta al Estado 8.000 millones de pesos, pero le llena los bolsillos a los que están llamados a regular los juegos de azar en la República Dominicana. Es por eso que esto se complica cada día, porque es en todos los niveles, esta gente tiene mucha suerte. Bueno, suerte para que no se fiscalicen, suerte para que no le cobren los impuestos, suerte para operar su negocio al libre albedrío sin ninguna responsabilidad social y dañando la sociedad dominicana. Yo le diría también, José, para concluir, suerte que no tienen los que diariamente apuestan su dinero y suerte que no tiene el Estado dominicano con un doliente que a esos 8.000 millones de pesos ya le estaría buscando un uso adecuado en provecho de la población dominicana. Así es, nosotros lamentamos muchísimo y por eso tenemos fe en este proceso de regulación que se estableció este mismo año y estamos tratando de colaborar con las autoridades y con el sector en pro de que los que son verdaderamente legales paguen sus impuestos y puedan disfrutar de su negocio, pero aportándole a la sociedad lo suficiente y necesario para corregir el pasivo que dejan los juegos de azar. Bueno, gracias, José Castillo, gracias por venir ante este llamado y sobre todo vamos a mantener esta conexión para que el pueblo se entere de lo que está pasando a puertas cerradas y para que el presidente entienda de que esto tiene que ser regulado y que esa comisión en la que designó a Kiko Tabar como uno de los principales o quien lleva la voz cantante pueda llegar a un punto, pueda llegar a un puerto y que el pueblo dominicano comience a ver los beneficios de esto que se queda en algunas manos y que causa mucho daño. Gracias, José Castillo. Gracias a ti. Al público que comparta este contenido, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.